Hola, vamos a leer las lecturas del día de hoy, día 30 de noviembre del 2023. La primera lectura es tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, del 9 al 18. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en él quedará defraudado. Porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos. Espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura de la carta a los Romanos pues está haciendo referencia a Pablo, que es importante en que nosotros prediquemos a Cristo, que prediquemos su doctrina. Recuerden que una cosa es la doctrina de Cristo, otra cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la doctrina de la iglesia primitiva y mucho otra cosa es la doctrina de la iglesia institucional de hoy en día. Y bueno, pues aquí nos menciona muy claramente que no vamos a ser defraudados. Y también nos menciona que el que crea en el Señor de corazón, que Dios lo resucitó de entre los muertos, así se va a poder salvar. Eso es lo que debemos nosotros de entender y compenetrar en nuestro corazón. Hay que creer de corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Entonces hay que llevar la palabra a los demás, hay que comunicarles a los demás el conocimiento de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y principalmente que Él resucitó, porque si no creemos que haya resucitado, en vano vino nuestro Señor Jesucristo al mundo. ¿Sí? Y dice aquí muy claramente que ya no hay diferencia entre judío y no judío. Ya todos somos iguales, pero fíjense cómo lo importante es que aquí nos menciona de los judíos, no nos menciona a los árabes, a los musulmanes, nada más nos dice los judíos y no judíos, o sea que los árabes pues no son judíos, son parte de nosotros también, como los que no somos judíos ni árabes, ¿no? Y lo importante es la doctrina de Cristo. No nos está mencionando que prediquemos el Antiguo Testamento, no nos está diciendo que prediquemos el Tanaj, la Torah. ¿Qué digo? Bueno, la tenemos y está dentro de la Biblia, pero lo importante es la doctrina de Cristo. Y fíjense quien lo está diciendo, que es Pablo, porque Pablo pues era judío, era descendiente de fariseos, tenía conocimiento del Tanakh, tenía el conocimiento del Antiguo Testamento, que así le decimos nosotros hoy en día. Pero él nos está mencionando muy claramente que lo que tenemos que predicar es la doctrina de Cristo, principalmente la resurrección, y que llevemos a los demás el conocimiento. Dice, hace muchas preguntas, dice, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? Pues no se puede, ¿verdad? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? Pues no pueden. ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que lo anuncie? Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros, principalmente en nuestra familia, con nuestros hijos, ¿sí? Que les adecuemos, porque si no crecen sin conocimiento de Dios, los mandamos a la escuela, eso sí, ¿no? Ya por costumbre, ¿no? En algunos lugares en provincia, aquí en México, ni a la escuela los quieren mandar los papás, ¿eh? Desde niños a los hombres los ponen a trabajar y a las niñas a la cocina, a hacer cosas de labores del hogar. Bueno, ¿y qué sigue diciendo aquí entonces?
Dice, ¿quiénes lo van a anunciar si no son enviados? ¿Quién nos envía? Pues Dios, el Espíritu Santo. Dice, por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes el mensajero que trae las buenas noticias. Cuando conoces verdaderamente a Dios, pues lo amas y te pones a servirle. Recuerda que somos templos vivos del Espíritu Santo y tenemos que ponernos a trabajar en nombre de Dios, porque Jesús dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo que tenemos que hacer, ayudar a los demás. Dice aquí, sin embargo, no todos han creído en el Evangelio, fíjense, ya lo dice desde ese entonces Pablo, pues hoy en día es igual. Y dice que lo compara con lo que dijo Isaías, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Decía Isaías, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Y muchos hoy en día dicen, ¿quién cree en nuestra predicación? Hay mucha gente que no cree en Dios. Sí, hermanos, es increíble, pero es la verdad, ¿eh? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Fíjese, la palabra de Cristo no dice la palabra del Antiguo Testamento ni la palabra del Tanaj, o sea, de la Torá. ¿Eh? Dice, yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído. En algún momento de nuestra vida hemos escuchado la palabra del Señor, la palabra de Cristo, pero nos hemos hecho a un lado. ¿Y saben por qué? Porque nuestra institución, la Iglesia Católica, siendo la principal, no voy a hablar de las demás, pues ha tenido muchos altas y bajas, más altas o más bajas, como ustedes lo quieran criticar. Y mucha gente se retira, ¿no? No le creen a los predicadores. Dice la Escritura, dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. O sea, sí, el conocimiento de Dios ha llegado a todo el planeta, pero la gente no cree, no se acerca a Dios, no le interesa. Quieren vivir la vida mundana terrenal. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en su prédica. Esta es la doctrina de la iglesia primitiva, porque Pablo es parte de la iglesia primitiva. Así era, así de sencillo. Hoy en día ya nos han inventado un montón de cosas, que la misa, ¿va? Y que los sacramentos, y que nos los administran, y que nos los cobran, y que forman grupos en las parroquias, en las iglesias. Tenemos el grupo de la pastoral, tenemos el grupo de la adoración nocturna, tenemos el grupo del Sagrado Corazón de Jesús, tenemos el grupo de la Orden Mercedaria, tenemos el grupo de Movimiento Familiar Cristiano, tenemos el grupo de catequesis, tenemos el grupo de pláticas prebautismales, preconfirmales, tenemos el grupo de acólitos en la iglesia, tenemos el grupo de jóvenes, tenemos muchos grupos, ¿sí?, dentro de la iglesia. Pero no, hermanos, no. Digo, está bonita la actividad, yo no te los voy a decir que no, o sea, está bien, sí, pero hay que integrarnos en la verdad. Y lo principal es comunicarle al prójimo la palabra de Dios. ¿Y cómo la vas a comunicar si no la estudias, no la enseñas? Pues, o sea, no le enseñas ni a tu familia, o sea, ¿cómo la vas a comunicar a los demás? Bueno, hermanos, esta es la lectura que ahorita Pablo está proponiéndole a los romanos en aquel entonces, pero hasta pareciera que nos la está diciendo a nosotros hoy en día, en este año en el que vivimos. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 4, del 18 al 22. Recuerden que estamos en el ciclo de Mateo. Son 3 ciclos litúrgicos que maneja la Iglesia Católica: Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan ayuda mucho en esos 3 años litúrgicos a darnos una información más explícita. Hemos visto también que en este ciclo de Mateo muchas veces leemos el Evangelio de Lucas porque son datos que no contiene Mateo y sí los contiene Lucas, ¿sí? Bueno, eso lo podemos ver después. Veamos la lectura de Mateo 4 del 18 al 22. Dice, una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, los cuales estaban echando redes en el mar porque pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros 2 hermanos, a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues nos estamos dando cuenta aquí que lo importante es el llamado que te está haciendo nuestro Señor Jesucristo a ti
hoy en día. Estás en lo que estás, eres lo que eres. Eres tú un electricista, eres un plomero, eres un maestro, eres un educador, pedagogo, eres un abogado, eres un médico, eres un enfermero, eres un pediatra, ¿sí? La profesión que tengas, el oficio que tengas, en lo que te dediques, eres un panadero, eres un carnicero, bueno, le dicen tablajero, ¿no? Porque carnicero es así como que se oye media fea la palabra, ¿no? Eres un gasolinero, ¿verdad? ¿Sí? Eres abarrotero, eres un tendero, eres un tianguista, en el oficio que andes, en lo que te dediques, el Señor te está llamando, ¿sí? Para que conozcas su doctrina, la aprendas, así conoces a Dios, amas a Dios y te pongas a servir a los demás. Así de sencillo está. Así como tú aprendes a vivir la vida y que te mandan a la escuela y que conoces las matemáticas, conoces el español, conoces la historia, la geografía y te dan clases de cívica para que te comportes en la sociedad. Te anuncian muchas cosas o te explican muchas cosas, muchas asignaturas. Te dan talleres de diferentes actividades. Hay actividades de corte y confección o de dibujo técnico o de cocina o de belleza. Te dan muchas clases de mucho, así como aprendemos nosotros muchas actividades que nos enseñan en la escuela, ¿sí? Pues así deberíamos de aprender las cosas de Dios. Y ahorita pues es muy sencillo, pues hay que aprender la doctrina de Cristo, eso es lo que tenemos que hacer. Y conociendo la doctrina de Cristo, pues conocemos a Dios, lo amamos y te apuesto que vas a decidir servirle al Señor. Y te vas a poner a trabajar porque ese es el cumplimiento que debemos de tener, de ayudar al prójimo. Acuérdate del mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Entonces, pues es lo que tenemos que hacer, hermano. Y vemos aquí que primero los primeros discípulos que escoge nuestro Señor Jesucristo es a Simón Pedro. Recuerda que se llamaba Simón, pero Jesucristo le dijo piedra, sí, que significa Pedro, ¿no? Le dijo: Simón, tú vas a ser piedra. Sí, que muy inerte, muy menso. Que no, no, piedra, porque va a ser la primera piedra de la iglesia. Porque la iglesia no es una construcción, las construcciones son templos. Y Jesucristo muy claramente lo dijo: mi templo es templo de oración. O sea, nosotros vamos a un templo, vamos a hacer oración, no a comprar nichos, ¿sí? No a ir a estar haciendo otras actividades, sino el templo es templo de oración. Que son muy bonitas las actividades que acabo de mencionar ahorita, ¿verdad? Dentro de la Iglesia Católica. Yo no voy a decir que no están bien, ¿sí? Pero desgraciadamente nada más nos dedicamos a eso íntegramente. El templo es un templo de oración, pero de eso no estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de que nosotros somos el templo vivo del Espíritu Santo. La primera piedra fue Pedro, es el primero, el número uno, ¿no? Aunque Juan decía: yo soy el discípulo más amado, porque estaba chavo, ¿no? El Señor siempre lo quería educar, porque esa es la cosa, que debemos de educar a los niños, a los jóvenes, son los más importantes. Ya uno de viejo, pues sí te educas, ¿y cuánto puedes vivir? Unos cuantos años y te vas. En cambio, si estás joven y niño, pues vas a dar mucho a la gente, a los demás. Tienes mucho conocimiento porque lo aprendiste desde pequeño, desde joven, ¿sí? Pero entonces lo importante aquí, hermanos, es de que nos demos cuenta que el Señor es el que nos llama. Y llamó a Pedro, a Simón, Pedro, y después a Andrés, ¿sí? A su hermano. Eran pescadores, estaban trabajando. Dijo Jesucristo: los voy a hacer pescadores de hombres, para que pesquen a los hombres, a que conozcan la doctrina que yo les voy a enseñar, para que el día de mañana, ¿verdad?, conozcan, amen y sirvan a Dios. Y desde ahí empezó todo. Desde ese momento empezó todo hasta ahorita, que ahorita estamos aprendiendo aquí. Sí, estamos aprendiendo la doctrina de Cristo, a conocerlo, amarlo y servirlo. Después nos menciona aquí que también estaban otros hermanos: Santiago, que su nombre es Jacobo, Santiago el mayor, es decir, mayor, no porque estuviera muy grande de edad, no, sino porque para diferenciarlo de otro Santiago, otro discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que era su primo. Acuérdense que tenía dos primos, nuestro Señor Jesucristo, los hijos del señor Alfeo, que era Santiago el menor y, y Judas, el que le pusieron de apodo Tadeo, que significa valiente. Entonces estos dos hermanos, hijos del señor Zebedeo,
se dedicaban a arreglar las redes. Sí, las redes se rompen al pescar los peces. Pues, llega el momento en que debe haber alguien que las arregle, ¿no? Pues estos señores, Juan y Santiago, se dedicaban a eso y su papá. Juan era muy joven, no sabemos qué edad tenía, pero aproximadamente se cree que tenía de 12, 13, 14 años, estaba chamaco, ¿no? El otro estaba más grandecito, ya a lo mejor tenía 18 años, ¿no? Por decirlo así. Bueno, eran los hijos del señor Zebedeo y se dedicaban a arreglar las redes. ¿Qué nos da a entender con esto? Si a los otros los hizo pescador de hombres y estos estaban arreglando las redes, pues estos iban a arreglar los asuntos, ¿verdad? De la doctrina, ¿no? La problemática que se presentara, los problemas que se presentaran en la evangelización, Santiago el mayor y Juan. Y vemos que Juan es el último de los discípulos que muere en la isla de Patmos cuando fue desterrado, ¿sí? Y por un gobernador romano, lógico, ¿sí? Y fue el último que murió y era el último que estuvo predicando la doctrina de Cristo al 100%. Porque mucha gente lo seguía a Juan, decían, oye, él estuvo, ese viejito que está ahí, hijo, ese viejito que está ahí estuvo con Jesucristo, vivió con Jesucristo. ¿A poco, abuelo? Y ahí iban, ¿no? A aprender de Juan. Y se formó toda una comunidad juánica, seguidores de Juan, imagínense. Ya casi tenía 100 años Juan, ¿sí? El primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, que no fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Juan Marcos se llama, porque Marcos era un apodo romano, pues su nombre verdadero era Juan. El otro evangelio que se escribió fue el de Mateo, que tampoco se llamaba Mateo, era Leví, que era el cobrador de impuestos, era como un contador, cobraba los impuestos, se los daba a Roma, cobraba los impuestos a sus compatriotas y le daba el dinero a los romanos lo habían contratado para que hicieran eso. No quisieron los romanos poner un nacional de ellos, porque pues decían, lo pueden matar, y lo asaltan y lo matan, ¿no? Y no vamos a recuperar los impuestos, vamos a tener muchos problemas. Preferían poner a judíos, que en este caso Mateo, que su nombre es Leví, y era el que cobraba los impuestos. Bueno, el tercer evangelio que se escribe, ¿sí? Es el de Lucas, y el último evangelio que se escribe es el de Juan, ¿sí? Bueno, los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, dicen que son sinópticos porque se parecen mucho, tienen mucho parecido, y el de Juan no. Juan no se parece mucho al evangelio, tiene otras cosas que los otros evangelios no tienen. Bueno, entonces nuestro Señor Jesucristo también escoge a estos dos personajes y ya lleva 4 discípulos escogidos. 2 que arreglan las redes, que es Santiago el mayor y Juan, y 2 que pescan a los peces. ¿Sí? Ya después es que llama a Mateo, no lo tenemos en este evangelio, ¿verdad? Ya después llama a Mateo, cuando lo ve que estaba ahí cobrando impuestos, también le dijo, ven y sígueme. O sea, tenemos que reaccionar y en el momento que nuestro Señor Jesucristo nos dice, ven, hay que ir. ¿Cuántas veces en nuestro lapso de nuestra vida nos dice Dios que nos acerquemos a Él y que estemos junto con Él? Y no lo hacemos, hermanos, porque estamos dedicados a lo mundano, a lo terrenal, a lo material, a darle gusto a nuestros 5 sentidos, a nuestra sexualidad, hermanos. Sí, nos olvidamos. Y hasta nuestros propios pastores a veces caen en ese enredo, ¿eh? Sí, y se dedican más a las cosas mundanas que a las cosas espirituales. Nos deben de evangelizar ellos nos deben de pastorear, que ellos son los primeros. Pero bueno, no los vamos a culpar. Lo importante es que sepamos que todos nosotros, ese es nuestro trabajo, no solamente ellos, nosotros, porque ya estamos bautizados, ya tenemos al Espíritu Santo. Tenemos los dones del Espíritu Santo y con ellos podemos trabajar. No necesitamos que nos impongan las manos para ser un ministro de la iglesia, como dice hoy en día, ¿no? Porque esa es la doctrina de la iglesia institucional actual. A ver, aquí hemos visto que Jesús les dijo, vengan, a ver, y les impongo las manos. No. Vengo y les hago una misa aquí, tampoco. Vengo y les hago una oración para que me sigan, tampoco. ¿Qué es lo que ahora la iglesia institucional hace? ¿Va? Jesucristo los llamó y los preparó durante 3 años. Y después de 3 años, pues reaccionaron. Se equivocaban, tenían errores, pues, como todos. Sí, yo recuerdo que una vez Juan y Santiago le dijeron al maestro, maestro, fuimos al pueblo de Samaria a decirles que vamos a dormir ahí con ellos porque nos dirigimos a Jerusalén y no nos dejaron entrar. Dijeron, no, si ustedes van a Jerusalén, no.
nos caen gordos los de Jerusalén, decían los samaritanos, ¿no? Aquí no entran, ¿no? Y Santiago y Juan le dijeron al maestro, ¿qué quieres que hagamos contra ellos? Porque no nos dejan entrar en su ciudad para pernoctar ahí. Quieren que nos quedemos aquí afuera de la ciudad, en el campo. ¿Quieres que bajemos fuego del cielo? Ah, ¿qué estaba muy arriba el fuego o qué? Sabían que podían hacer eso porque Dios, Jesucristo, les había dado poder con los dones del Espíritu Santo. Y Jesucristo les dijo, ¿qué les pasa? No inventen. No, pues si no, no he venido a matar gente, he venido a salvar a la gente. Les digo, son errores que cometieron Santiago y Juan. En otra ocasión la mamá de Santiago y Juan le dijeron al maestro, maestro, cuando tú te mueras y estés en tu reino, quiero que mis dos hijos estén uno de cada lado. Ah, ¿no quieres también tu paleta de limón, señora? Sí, no, oiganme. Y Jesús le dijo, eso no me corresponde a mí, le corresponde al Padre Dios. Siendo que nuestro Señor Jesucristo era Dios, pero no estaba tomando la divinidad aquí, sino se estaba comportando como un ser humano. Todos esos detallitos después los podemos analizar con más profundidad. A lo que voy es de que cometieron errores Santiago y Juan. Lo mismo cometió errores Pedro. ¿Se acuerdan de que lo negó a nuestro Señor Jesucristo? Ahí les voy a poner la imagen. Ahí está Pedrito. Ese Pedro. Lo negó 3 veces. Jesús le dijo, cuando les dijo, voy a ir a Jerusalén, me van a aprender, me van a golpear, me van a crucificar y voy a morir. Y Pedro le dijo, yo te voy a acompañar, sí, a donde tú vayas. No te voy a abandonar, no te voy a dejar solo. Y sí, miren que sí tuvo la imperancia, ¿eh? Cuando en el huerto de los olivos iban a aprender a nuestro Señor Jesucristo, el que sí se puso a pelearse con la guardia del Sanedrín, fue Pedro, sacó la espada y luego empezó a soltar espadazos y le cortó la oreja a un oficial que se llamaba Malco. Y Jesús le gritó y le dijo, Pedro, el que espada mata, espada muere. ¿Qué no sabes que puedo traer 12 legiones de ángeles para que me defiendan? Oigan, 12 legiones de ángeles. Una legión son 6,000 ángeles. 12 legiones de 6,000, cuéntenle, 6,000 por 12 son 72,000 ángeles. En una ocasión, en el Antiguo Testamento vemos que un ángel mató a 185,000 asirios en una noche. Nada más cuéntenle, si un ángel mata en una noche 185,000, ¿qué serían 12 ángeles? ¿Sí? Bueno, 12 legiones, perdón. 12 legiones, que son 72,000, ¿sí? Ángeles. Pues acaban con el planeta Tierra toda la gente. Dicen que somos como... Bueno, no tengo aquí la nota, no la tengo de cuántos somos en la actualidad, pero no. En medianoche, en la mitad de una noche acaban con nosotros. Bueno, Pedro le dice, yo te voy a seguir, y Jesús le dijo, tú así me dices que me vas a seguir, pero tú me vas a negar 3 veces. No, yo no te voy a negar. Antes de que el gallo cante, tú me negas 3 veces. Y lo negó. Les digo, cometieron muchos errores. Todos los discípulos, equivocación, estaban aprendiendo, pues es lógico, ¿no? Cuando tú vas a la escuela, pues aprendes, ¿no? Y a veces repruebas los exámenes, pero te pones a estudiar, ¿no? Estuvieron 3 años con nuestro Señor Jesucristo. Pero saben que cuando llegó el Espíritu Santo se les abrió la mente, la inteligencia, la sabiduría a todos los discípulos y a los apóstoles. Y entendieron muchas cosas. Entendieron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, no los quiero entretener mucho. Solamente quiero decirles que este Evangelio hoy nos dice que debemos de escuchar a nuestro Señor Jesucristo cuando nos hace el llamado, ¿sí? Nos hace el llamado y tenemos que incorporarnos a Él. Espero que tú ya hayas recibido el llamado y hayas aceptado, ¿sí? Porque muchas veces nosotros pasa por largo el aviso y no le hacemos caso a nuestro Señor, a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos viviendo la vida como mejor nos parece, ¿sí? Los lujos, las pasiones del dinero, del poder, el disfrute, ¿sí? Y llegamos a viejos, ¿sí? Y bueno, pues recuerda que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios y el Señor siempre te pone pruebas. Las pruebas no son tentaciones, ¿eh? Siempre nos pone pruebas, ¿sí? Para que estemos nosotros al día y estemos bien preparados. Sí, las tentaciones vienen del maligno, no es lo mismo una prueba que una tentación, ¿eh? Eso que quede claro. ¿Sí? Bueno, hermanos, que Dios los bendiga.